Buenos días, profe. El día de hoy le vamos a presentar el trabajo grupal acerca de las normas APA. Nuestro grupo es el grupo H, que está conformado por mi persona, Rodríguez Orozco Javier Andrés, Rosero Freire Anderson Javier, Salazar Prado Kelly Brigitte y Samaniego Álvarez Jennifer Giovanna. Para las escrituras de minúsculas y mayúsculas, las normas APA existen reglas claras y específicas sobre cómo escribir con números en los trabajos académicos, de manera que los trabajos académicos estén de manera clara y concisa con coherencia. Por ejemplo, de números del 0 al 9 se escribe con letras, de números del 10 en adelante se escribe con cifras. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Continuamos con escritura de mayúsculas y minúsculas. También existen reglas claras para escribir con mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, títulos de libro, artículos, capítulos, etc. En el texto usa mayúsculas solo en la primera palabra del título y en nombres propios. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. En lista de referencias también se usa solo la primera palabra en mayúscula, excepto nombres propios. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. En citas textuales, entre comillas, se mantiene la mayúscula o minúscula original del texto citado. Aquí también tenemos los siguientes ejemplos. Tablas y figuras. Tenemos numeración. Se numera de forma consecutiva cada una por separado. Ejemplo, tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2. Título. Va con cursiva, con mayúsculas, solo en la primera palabra y en nombres propios. Se coloca debajo de un número o de una tabla. Ejemplo, tabla 1, título, factores de motivación en estudiantes universitarios. Contenido. El contenido lleva tablas que organizan dos filas y dos columnas. No se usan líneas verticales. Figuras que pueden ser gráficos, diagramas, ilustraciones o imágenes. En citas de origen, si la tabla o figura es tomada o adaptada en otra fuente, debe citarla. Aquí tenemos dos ejemplos. Y por último tenemos referencias. Cualquier tabla o figura adaptada o reproducida debe tener su entrada correspondiente en lista de referencias. Ok, ahora vamos con las citas con varios autores. Para este tipo de citas tenemos dos tipos de citas, las citas parentéticas y las citas narrativas. Las parentéticas son las que van dentro de un paréntesis y da enfoque al texto, mientras que las narrativas le da enfoque al autor. Ok, pero ¿cómo sería? Tenemos diferentes casos, cuando hay un autor, cuando hay dos autores o cuando hay tres o más autores. En un autor vamos a colocar el apellido entre paréntesis seguido de una coma y el año de publicación del mismo texto. Para dos autores, el apellido del primer autor seguido de el signo que podemos ver y aparte el apellido del segundo autor. Aquí no se utiliza el Y para separar los apellidos, sino que se utiliza este signo de aquí y seguido de una coma y el año de publicación. Y para tres o más autores se coloca el apellido del primer autor, que en este caso sería Pérez, seguido de un et al, punto, luego una coma y seguido del año de publicación. Y para las citas narrativas es prácticamente lo mismo, solo que dándole enfoque al autor. Bueno, aquí también tenemos un autor, dos autores y tres o más autores. Ok, para un autor ponemos el apellido del autor y luego el año en el que se publicó el texto. Bueno, en este caso sería Pérez 2020 afirma que en dos autores sería Pérez y Gómez. Aquí sí se escribe la Y y no el signo del que veíamos anteriormente en las citas parentéticas. Igual seguido del año de publicación. Y para tres o más autores escribimos el apellido del primer autor seguido de un et al, punto, y luego entre paréntesis el año en el que fue publicado el texto. Como podemos ver aquí, Pérez et al, entre paréntesis 2020, argumentan que. Y bueno, ahora vamos a ver las citas con múltiples fuentes. Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que cuando una afirmación está respaldada por varias fuentes, se pueden combinar en una sola cita. Igual, aquí hay dos tipos, la cita parentética y la cita narrativa. Ok, la cita parentética ordena las fuentes alfabéticamente y las separa con un punto y coma. Por ejemplo, García, 2018, punto y coma, López, 2019, punto y coma, Martínez, 2020. Y en la cita narrativa menciona a cada autor como parte del texto. Por ejemplo, García, entre paréntesis 2018, López, entre paréntesis 2019 y Martínez 2020 coinciden en que. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a revisar cómo debemos manejar
referencias cuando no tenemos la información completa, que es algo muy común al momento de elaborar referencias o bibliografía. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el dato que nos hace falta, ya que puede ser el autor, la fecha, el título o inclusive la fuente. Pues para esto la norma APA ofrece soluciones específicas para cada situación y es importante aplicarlas para mantener un correcto y coherente texto académico. Bien, cuando se da el caso que falta el dato del autor, lo que se hace es utilizar el título como primer elemento de la referencia y también en la cita dentro del texto. Pero hay una particularidad. Ese título debe ir entre comillas en la cita. Por ejemplo, si tenemos una publicación titulada Manual de estilo APA y no tiene autor, la cita dentro del texto sería así, entre comillas y con el año Manual de estilo APA 2020. Para cuando nos hace falta el dato de la fecha, se utiliza la abreviatura SF, que significa sin fecha. Esto se coloca inmediatamente después del nombre del autor. Por ejemplo, García L. SF, Introducción a la Psicología. En la cita dentro del texto se coloca igual, García SF. Este recurso es muy útil cuando consultamos documentos institucionales o antiguos que no indican específicamente el año de su elaboración. El siguiente caso es cuando hay falta de título o de la fuente en sí. Si lo que hace falta es el título, lo reemplazamos describiendo el contenido entre corchetes, de forma breve y clara. Y si lo que falta es la fuente, por ejemplo, el URL o nombre de la editorial, se debe incluir toda la información que se pueda o que se permita para localizar en la fuente. Pero a esto hay que tomarle mucha atención, ya que si no se puede localizar de alguna manera el texto que estamos utilizando, hay que considerar seriamente si vale la pena o no usar esta fuente dentro de nuestro trabajo académico. Bueno, profe, me tocó referencias con respecto a la fecha. La fecha de publicación es crucial para identificar cuándo se crea la información. Se coloca después del autor para situar la obra en el tiempo. O también en el texto puedes integrarla, la fecha directamente en tu párrafo para dar contexto temporal a la información que presentes. A continuación, sabemos que hay algunos pasos que podemos seguir para poder crear las, las respectivas referencias con la fecha. Como aquí podemos ver formato básico de la fecha, libros, solo el año, Pérez.m.2022 entre paréntesis. Psicología moderna, punto editor, XYZ, artículos científicos solo el año, como Gómez, punto L, y que es primero el apellido, después el nombre, que es López, entre paréntesis 2022. Aquí podemos revisar revista de salud mental, 15 entre paréntesis 2, coma, del 30 al 40 página web o redes sociales, año, mes y día, uno mujeres, entre paréntesis 2024, que es el año, y la fecha, que es abril 10. Aparte de esto, hemos visto los pasos para poder nosotros editar, cuando es en YouTube, páginas web, o si no hay el nombre del autor, se pone primero el nombre del título, que puede ser uno mujeres, entre paréntesis 2024, primero el año y la fecha, que es 2010. Aquí en el siguiente paso tenemos otros ejemplos. Paso autor, Ministerio de Salud. Paso número 2, fecha, entre paréntesis 2023 y el día, que es octubre de 2025. Paso 3, títulos y fuente, campaña nacional de vacunación y su link de donde sacamos, como https, dos puntos, los palitos, ministrosual.gov.com. Y ahí podemos poner también el enlace para ir directamente a la página web. La siguiente es que me tocó la fecha es referencias con respecto a la fuente. Facebook, entradas por o anteriores a Twente. Publicidad individual específica al autor o nombre de la página web. Esto se refiere a elementos como que podemos utilizar los elementos en Norma Zapa, como autor o nombre de la cuenta, fecha de publicidad, año, mes, día, contenido, primeras 20 palabras si es muy largo, tiempo de publicidad, entre corchetes, nombre de la red social en cursiva y enlace URL. El otro paso es formato general,
autor o nombre de la cuenta, año, mes, día, primeras palabras del contenido, tipo de publicación, nombre de la red social, URLs. Aparte de esto tenemos la otra diapositiva que es un ejemplo donde ahí tenemos las fuentes de redes sociales, como ejemplo con Facebook, publicidad, Organización Mundial de la Salud, publicidad en Facebook, el 5 de marzo de 2024, entre comillas, la salud mental es una prioridad para todos, en todas partes, entre corchetes o entre signos de pregunta, actúa hoy por tu bienestar. Referencia en normas APA, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis 2024, el año y la fecha, marzo 5. La salud mental es una prioridad en todas partes y todo lo que sigue. Aquí tenemos otro ejemplo como Twitter, referencias con normas APA, igual el ejemplo. Aquí también tenemos otros como detalles adicionales, ¿no? Por si acaso queremos otras páginas y todo lo demás. Sería si el autor es una persona, apellido, primero el apellido, después el nombre y de dónde está sacado la página web, como la fecha y todo lo demás. Si es una organización, nombre completo de la institución o cuenta, tipo de publicación, puede ser tweet, publicaciones de estado, imagen, video, actualización del estado, etcétera. Es cursiva en el nombre de la red social, Facebook, X, cualquier red social. Y ahí tenemos unas imágenes donde que es las normas APA, lo que está correcto, lo que no está correcto. Muchas gracias.